Jesús Galindo Cáceres. Doctor en Ciencias Sociales. Es fundador de múltiples programas de doctorado en el ámbito de las ciencias sociales de algunas de las universidades mexicanas más importantes. Autor de 29 libros y más de 300 artículos académicos publicados en 14 países de América y Europa. Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Programa de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Red Cibercultura y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, promotor de la Red de Estudios en Teoría de la Comunicación y del Grupo Hacia una Comunicología Posible, coordinador del Grupo de Acción en Cultura de Investigación. Jesús Galindo Cáceres, presente en la Universidad del Valle de Atemajac. 14º Congreso Internacional de Comunicación, Coincidencias Tecnológicas y Comunicativas. No me dieron micrófono, no lo vi allá. Bueno, mi estancia ya no iba a ser muy larga tampoco, porque nada más les quería yo presentar lo que iba a ser, lo que era el programa original para esta charla, antes de hacerlo pedazos y empezar a sacarme de la manga las cosas. Entonces voy a regresarme allá para platicarles. Sí, aquí estoy. La primera reacción que tuve cuando me invitaron al evento y me comentaron algo parecido a lo que vimos en la nota de hace un momento, es otra vez la misma cosa de este uso tan simplón de la palabra tecnología. Entonces, como es algo que me toca, porque a lo que yo me dedico actualmente es a un ciclo de trabajo sobre ingeniería social, entonces, y ya desde que trabajaba el rollo de cibercultura, hace unos 15, 20 años, este tema de la palabra tecnología apareció conmigo. Hace un momento que estaba entrevistando compañeros de ustedes para no sé, canal de televisión o para la televisión acá de la universidad. La pregunta central de la charla fue precisamente esa, el tema de la palabra tecnología. Y en tecnología tiene en la segunda parte la dimensión logía. Logía es conocimiento, logos, pensamiento. Entonces díganme ustedes si no llama la atención, a mí me llama la atención que si muestro este reloj, lo muestre como diciendo, mira esta tecnología, es una cosa. La tecnología es un concepto, es una manera de construir, de diseñar, de imaginar, es un sistema de imaginación de operaciones, eso es la tecnología. Y entonces la computadora, las nuevas tecnologías, internet y no sé qué, otra vez, eso es un sistema de relaciones o una empresa, una institución. La tecnología es otra vez el sistema, el imaginario del sistema de posibilidades de operaciones constructivas que como consecuencia me llevan a que exista internet. Entonces tenemos un problema con la palabra tecnología. Entonces esa fue mi primera reacción, dije voy a dedicarle toda la sesión a machacar este asunto de la palabra tecnología y con un segundo elemento que no es el que tradicionalmente he trabajado, que es el de social, que es una tecnología social. Cuando se refieren a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, se están refiriendo a ellas como tecnologías sociales, pero cuando nombran a la tecnología social, vuelven a nombrar objetos, cosas. Entonces tenemos ahí una doble distorsión. Primero el concepto de tecnología general y luego qué sería una tecnología social. Entonces nada más voy a dar un conceptito rápido, una imagen rápida sobre este asunto de la tecnología social. Hace unos años, no muchos, unos 3 años, en un evento similar a este, se me ocurrió la siguiente provocación, que fue muy eficaz, para que
los usos de estos dispositivos puedan ser evaluados, necesitamos, entre otras cosas, la evaluación de los antecedentes tecnológicos sociales que nos llevan a ellos, como por ejemplo la alfabetización, saber leer. Saber leer es una tecnología social. La alfabetización es una configuración de una tecnología social, es el desarrollo, de acuerdo a una política, de acuerdo a una ecología decidida para eso, para difundir, para desarrollar eso que es saber leer. Entonces, saber leer es una tecnología bastante sofisticada. Si no saben leer, entonces, ¿qué relación van a tener con esto? Una persona que sea analfabeta, que no sepa leer en absoluto, esto y un ladrillo se parecen bastante. Y probablemente el ladrillo sea más útil, de acuerdo a su configuración tecnológica constructiva, que esta cosa que se parece a un ladrillo. Decía hoy en la mañana mi amigo Jorge Hidalgo que los más urgidos de alfabetización digital son precisamente los estudiantes de comunicación. Lo enfatizó hacia la tercera parte de su charla y es en el sentido de lo que estoy mencionando. Participé durante la primera generación, somos una como red sistémica que anda regada por el país, de gente que llevamos en diferentes épocas incorporándonos a las preguntas y a las agendas para responderlas, de eso que llamamos ortodoxamente las nuevas tecnologías de información y comunicación, y eso nos ha llevado a interactuar en proyectos asociados a esta agenda en diferentes partes del país. Uno de ellos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de León, que tienen un posgrado sobre comunicación digital. Interesante que en ese posgrado de comunicación digital la gente que llega, como el que hay en la Universidad de Celaya, creo que se llama así, de nuevas tecnologías de información y comunicación, la gente que llega son ingenieros y diseñadores, llegan poca gente de comunicación. Parece que la propia gente de comunicación que egresa de licenciatura, el meterse a estudiar un posgrado que tenga que ver con asuntos digitales no les llama tanto la atención. Esto es interesante en sí mismo, pero sí les llama la atención a ingenieros de sistemas y a diseñadores gráficos. Y sin embargo estamos en un evento donde la agenda es, y platicaba yo hace un momento con nuestro ilustre invitado español, al que le cambiaron el apellido hace un momento, que el diseño curricular, nuestro diseño curricular de las carreras de comunicación tiene problemas de ajuste a estas agendas. Entonces, un implícito que hay en este evento, tal como lo presentaba el profesor, que tiene un puesto, tengo entendido, en asuntos del área donde está ubicado esto. Esa es otra, ya me estoy enredando como me gusta. En el TEC de Monterrey, a ver si puedo regresar después todo el caminito. En el TEC de Monterrey, una amiga, diseñadora gráfica, hace unos menos de 10 años, como unos 10 años, un día me la encontré en Monterrey en un evento de epistemología y psicología. Me dijo, no sabes qué buena noticia tengo. Por fin nos cambiaron a la gente de comunicación del TEC de Monterrey de ingeniería a ciencias sociales, a humanidades y ciencias sociales. Yo dije, ¿dónde está la buena noticia? Los acaban de cambiar del siglo XXI al siglo XIX. Es un paso atrás. Para mí, el mejor lugar para la carrera de comunicación es el área de las ingenierías. Yo soy ingeniero social. Y entonces el que los vuelvan filósofos no me parece una buena noticia. Y yo vengo de una carrera de comunicación, la de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de los años 60, donde se trataba de formar filósofos prácticos. Ese era el concepto de aquella carrera de comunicación, filósofos prácticos, es filósofos que sirvieran para algo,
Y entonces resulta que a ella le parecía muy buena idea, en lugar de ingenieros, que son los que saben hacer cosas y resolver problemas, no especular sobre ellos, sino resolverlos. Y entonces pasaron de resolver problemas a especular sobre ellos. Puede ser muy interesante para muchos, para mí no era una noticia muy buena, pero en general todos pensaríamos que las ciencias sociales es el mejor lugar para la carrera de comunicación. Entonces, iba yo, de ahí el diseño curricular. Entonces tenemos un problema ahorita de diseño curricular, donde las carreras de comunicación no tienen todavía clara una especialidad equivalente a las tradicionales en radio, cine y televisión, que tenga que ver con lo digital. Al rato me voy a ir a santificar borrachamente con unos amigos aquí en Guadalajara, y uno de ellos, Enrique Rivera, que es un viejo amigo de la Unison, de la Universidad de Sonora en Hermosillo. Recuerdo todavía hace más tiempo, hace como 20 años, me dio una noticia de que, Chucho, fíjate que del taller que tengo de seminario de tesis, de los 50 proyectos que hay de tesis, 30 son en esta agenda, en aquel tiempo emergente de Internet y las nuevas tecnologías, y la carrera no tiene ni siquiera una materia en esa área. Está hablando hace 20 años. Entonces, de 20 años acá ha cambiado la cosa, ya tenemos materias. La primera materia en asuntos de nuevas tecnologías, en este caso de Internet, la abrió Octavio Islas en el TEC de Monterrey del Estado de México, el campus Estado de México, el del Lago de Guadalupe. Fue el primer curso de Internet en las carreras de comunicación, y durante muchos años fue el único curso. Dije curso, no, ni especialidad, ni carrera, por supuesto. No tenemos, en este momento, que yo sepa, no tenemos ninguna carrera de comunicación construida bajo la lógica de lo digital, ni una. Y sin embargo está en nuestra agenda y nos va dictando parte de lo que tenemos que ir pensando. Y las carreras están 20 años atrás, en un diseño curricular de un sistema de comunicación social, llamémoslo así. El problema de la palabra comunicación y de comunicación social, las dos cosas son un problema para nuestra carrera. Estamos en una investigación de una plataforma y esto lo vamos a ver mañana cuando veamos la segunda convergencia, la segunda coincidencia, la de la ley, cómo las personas que van a venir a hablar aquí van a hablar desde cómo se está adaptando el país y la lógica de nuestros legisladores de comunicación social de Televisa a comunicación social de lo que hoy implica Internet y las redes sociales. Todo esto es muy complicado. Jorge, que es el actual presidente, Jorge Hidalgo, que estuvo en la mañana, que es el actual presidente de CONEC, nuestro máximo grupo asociado de enseñanza de la comunicación en este país, tiene muy claro esto, y es un problema que todavía no sabemos bien por dónde agarrar el toro de esta separación que hay. En esta misma carrera que no conozco, les preguntaría a los estudiantes aquí presentes, primera pregunta, ¿tienen materias de nuevas tecnologías de información y comunicación? ¿Materias? Levanten la mano, con eso ya me doy color. ¿No? Entonces no les pregunto si tienen especialidades, menos, y mucho menos si la carrera está, como supongo que, porque es la norma en este país, está lejos de la configuración de lo digital. Octavio Islas, que no va a hablar de esto, pero por eso lo cito a otro Octavio Islas, diferente al que va a venir mañana. Él decía que los diseñadores gráficos y los ingenieros nos ganaron la carrera universitaria de lo digital en México, en términos de diseño curricular, hace tiempo. La tenemos perdida. Saben hacer más cosas y mejores que lo que podemos hacer nosotros en este momento, y podríamos hacer en un corto plazo con la infraestructura que tenemos de tecnología educativa. ¿Saben a qué me refiero? A los profesores. No a las computadoras y los pizarrones, no, a los profesores, nuestra tecnología educativa social, que son los profesores
necesita una gran reingeniería para poder hacer algo similar a lo que se hace en las áreas de ingeniería de sistemas y de diseño gráfico. Y con eso regreso al paso donde andaba, en estos posgrados. Entonces los maestros que llegan ahí, los candidatos a maestros que se forman ahí, llegan con unos programas, con unos tesis, con unos proyectos de investigación, siendo ellos expertos en esto, para una dimensión. Participé también en otro proyecto en la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental, sobre publicidad interactiva, que era qué tipo de publicidad es la que tenemos que hacer ahora en plataformas de internet. Octavio Vilas fue de los primeros que dijo que el primer medio de comunicación en un sentido interactivo que teníamos en la historia es internet. Los otros nunca fueron medios de comunicación en un sentido interactivo, difusores de información o no sé qué, pero comunicación interactiva hasta que apareció internet. Entonces, como son diseñadores, hacen unas plataformas que requieren competencias de dominio técnico, de tecnología de uso de lo que es el ciberespacio, que el habitante común y corriente no tiene. Son diseñadores e ingenieros. Entonces, las plataformas interactivas son plataformas exquisitas, pero que requieren que haya un diseñador del otro lado para que pueda dialogar conmigo, para que pueda participar y colaborar en lo que yo le estoy proponiendo. No son simpáticas, es decir, te ponen como requisito: o sabes hacer todo esto, o eres un hacker como yo, una persona altamente calificada en el diseño, en la producción, o estás fuera. Decía Jorge hoy en la mañana de que las competencias de dominio técnico de las plataformas del ciberespacio a nivel generacional se van cubriendo solas, que cada vez, incluso hace un rato platicando con Wenceslao, volvíamos a comentar lo mismo. Las nuevas generaciones saben cómo leer y escribir, tienen ciertas competencias como usar una tabla Excel, hasta filtros, como se suele decir, pero no en fórmulas. Eso ya no. Estoy alfabetizado hasta filtros en la tabla Excel, pero ya fórmulas no sé hacer, al menos que necesite yo esa competencia para la profesión que tengo. Pero para hacer mis tablitas de doble entrada no necesito más que 2, 3 cositas. Esos son nuestros niveles de competencia digital. ¿Puedo diseñar una página? Pues sí, puedo diseñar una página, pero hasta cierto punto. Lo que presentó hoy con PowerPoint Jorge requiere ya cierta sofisticación respecto a las competencias de diseño, de aprovechamiento del espacio de PowerPoint. Yo por mi cuenta deletreo el PowerPoint porque no necesito más, pero he visto presentaciones que requieren de diseñador, solamente las puede hacer un diseñador. Entonces los diseñadores de los posgrados digitales en este país son diseñadores que parten de ese nivel de competencia de diseño hacia lo que sigue, imaginándose tecnología, tienen una tecnología del diseño digital y a partir de esa tecnología se imaginan cosas que se pueden hacer en el ciberespacio, pero que la mayor parte de la gente, esa es la crítica que yo les hago a esos proyectos, la mayor parte de los usuarios no tienen esas competencias. Entonces ellos tienen un desconocimiento de la vida social de la tecnología digital, porque ya son profesionales de una alta calificación. Estos son problemas que tenemos alrededor de qué estamos haciendo aquí, hasta qué punto podemos discutir. Y mañana que vengan los abogados, que no van a ser, son 2 sociólogos los que van a hablar de esto, Raúl Trejo y Javier Estenú, son 2 sociólogos metidos en este asunto, pero ninguno de los 2 son abogados y con competencias de técnica jurídica. ¿Qué problemas hay estrictamente desde el punto de vista del derecho? Entonces apaga la luz y vámonos todos, es un asunto para abogados. Pero ¿cuántos abogados? Las rancheras también están tocadas a medias acá en aquel rumbo. Tenemos una vida social, la arquitectura básica de la vida social en este país, que es una de las dimensiones de la ingeniería social, la arquitectura, el diseño, la maqueta que tenemos que hacer vivible,
viva, participando con gente ahí, ocupándola, como de la arquitectura que tenemos de las casas, que tienen que ser pensadas para gente que las va a vivir. Entonces, la arquitectura de este país se llama Constitución, Estado de Derecho. Entonces, hay una vida ya en el país, de la que hablaba hoy Jorge, y de la que va a dar mucho mañana Octavio Islas, porque ese es el tema que les va a presentar. Estos datos del World Internet Project es una maravilla, porque es una salida a campo anual para medirle el agua a los camotes de cómo anda la cibercultura en este país, cómo anda la cibercultura, y a un nivel bastante superficial, pero extenso, con encuestas nacionales, y donde se habla ya de 60, los famosos 60 millones de internautas. Bueno, de eso y de otras cosas les voy a hablar en ese sentido Octavio. Entonces, ¿qué arquitectura tenemos en Estado de Derecho para la cibervida de esos 60 millones de habitantes? Malas noticias. Houston, malas noticias. No tenemos prácticamente nada. Tenemos lo que van a mostrar mañana, que está hecho no para los usuarios, está hecho para las empresas, está hecho para los dueños del balón del negocio, pero no está hecha para la vida, para el derecho a la información, para el derecho al ciberespacio, para las competencias tecnológicas, para vivir en la cibervida. No está hecha para esa la tecnología. Entonces tenemos un hueco entre la arquitectura de vida social, la vida social y la nueva vida social, que aún no tiene una configuración de arquitectura, y no sé si la deba tener, o si sea el Estado de Derecho que tenemos, que es derecho positivo, la mejor configuración jurídica para una cosa fluida, con un metabolismo flexible, multidimensional, inestable, en activo, emergente, de lo que en muchos sentidos es el ciberespacio. Quizás el common law estaría más cerca de lo que de una forma jurídica de participación. Son temas de abogados. Entonces, a ver de qué nos enteramos, o a ver de qué están enterados esos amigos que tienen una agenda estrictamente política, pero que no saben de arquitecturas de estados de derecho, más que desde el punto de vista de lo que ellos entienden por política, como sociólogos, y que están lejos de lo que es la tecnología jurídica y la relación entre la tecnología jurídica y la vida social. Entonces, estamos hechos bolas por todas partes con este mundo emergente. Jorge, perfecto, ya casi me acabé el tiempo que tenía yo previsto, todavía me queda un poco más del que tiene prevista la charla misma, y todavía ni siquiera presento la primera viñeta de la cosa esta. Genial, me encanta. Jorge les anunciaba de que trabajé con el Movimiento 132 dentro del proyecto que tengo de Ingeniería en Comunicación Social y Movimientos Sociales. Bueno, la imagen o una o dos de las metáforas con las que se trabajó ese proyecto es que hay un mundo que es un mundo básicamente decimonónico, que ha llegado hasta principios del siglo XXI. Ese mundo sí tiene una arquitectura, se llama poder institucionalizado, ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es una arquitectura de vida social que viene del siglo XIX y que sigue vigente hasta la fecha. Esa arquitectura supone un tipo de vida social donde los ciudadanos están sujetos por su propia voluntad a ese Estado de Derecho, entre comillas, de manera ideal, y siguen las normas de esa arquitectura y viven su vida, inventan su vida dentro de esas reglas del juego. Muy bien, los periódicos todos los días en la sección de política o de noticia general nos hablan de la relación que hay entre esa arquitectura y la vida social correspondiente a esa arquitectura, pero decía yo hace un momento, hay una vida que no tiene que ver con esa arquitectura ni con las ingenierías que son los programas sociales, la configuración del ejecutivo de la nación, desde el
el punto de vista político. Y ahí nace el 132. Entonces, el ciberespacio y la cibervida, las comunidades estéticas de las que habló también hoy Jorge, en algún sentido, en su última parte de la charla, las comunidades sociales dentro del ciberespacio son cada vez mayores, con las características que mencionaré tal vez dentro de un momento. Lo interesante es que la capa tectónica del siglo XIX no sabía que existía la capa tectónica del siglo XXI, no la había visto, no se había enfrentado a ella. Y en una anécdota que fue un accidente, que hace 20 o 30 años no hubiera pasado a mayores, la anécdota de la Universidad Iberoamericana del mes de mayo del 2012, con el entonces candidato a la presidencia de la República y un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Ahí el poder que tiene a su favor la arquitectura que ha construido este país a lo largo de un siglo, se enfrentó a este nuevo espacio que no entiende, esta nueva vida, esta nueva comunidad de vida social que no entiende, que no tiene elementos para percibir y con la cual interactúa a cuentagotas. Y según los datos que tenemos del seguimiento que dimos durante el segundo semestre a lo largo de todo el país en grupos de discusión y con 3 encuestas nacionales, hubo 15 días en las cuales, sin fraude, sin monederos, con todos los recursos de ingeniería para construir un triunfo electoral, el PRI hubiera perdido por el efecto del oleaje desde el ciberespacio hacia el espacio otro del 132. Durante 15 días el efecto hacia la izquierda que dio el 132 le hubiera dado una victoria rotunda al PG, que ni se le esperaba, ni tampoco entendía qué había pasado, y toda la izquierda junta tampoco entendió qué sucedió con el 132. Y ni el 132 entendió lo que pasó con el 132, por cierto, que es un fenómeno de Epic y EMIC muy interesante respecto a los participantes y lo que los analistas vimos al respecto. Entonces esos 60 millones de internautas están fuera de la ley, son ilegales. De esos, ¿cuántos hay aquí? ¿Quién no está en el ciberespacio de los aquí presentes? Quedan todos arrestados, están fuera de la ley, están haciendo cosas ilegales. Y si le meto un poquito de jiribilla de la configuración preliberal de este estado poscolonial respecto a la Santa Madre Iglesia, es probable que además de estar ilegales desde el punto de vista del derecho, estén viviendo en pecado desde el punto de vista moral, religioso. Truchas con lo que hacen en el ciberespacio, porque todo el tiempo están en la pequeña rendija de perder su alma para toda la eternidad, abusados. Esas son arquitecturas afectando la vida social mediante cierto tipo de ingenierías, y ese es el efecto de estar fuera de estas arquitecturas, y que la única manera que tengamos de entenderlas es reduciéndolas a lo que tenemos de espacio legal, que no las imaginó de manera original. Los constituyentes del 17, lo último que se imaginaban de este país es que iba a haber internet. Y la Santa Madre Iglesia de los 3 siglos de colonización de este país, lo último que se imaginaron es que en este país iba a haber internet. Entonces la moralización del ciberespacio con la arquitectura moral de la época de la colonia tiene muchos problemas, y la arquitectura liberal del ciberespacio, que es más reciente, también tiene problemas. O sea, como ustedes ven, es un enorme problema. Y entonces decía Jorge Hidalgo, por eso es urgente que ustedes se alfabeticen en todo eso que tiene que ver con la estructura de derecho, cómo se diseña un país, cómo es la arquitectura y la ingeniería constructiva de un país, que es parte de la agenda del día de mañana, cómo es el tema del rollo de ingenieros de sistemas y de diseñadores gráficos,
y lo enfatizó, pero como no es un ingeniero social como yo, lo que le faltó enfatizar más, pues para esto yo ahora, para enfatizarlo, es el tema de lo social, la tecnología social, la arquitectura social del ciberespacio, desde un punto de vista de una ingeniería, sí contemporánea de él. Bueno, entonces, este era el programa original, era hablar un poquito del programa general de ingeniería social, en el que vengo, es el actual ciclo, yo trabajo por ciclos. El anterior a este fue de teoría de la comunicación, el anterior fue de metodología, el anterior fue de cibercultura, el anterior fue de movimientos sociales, el anterior fue sobre cultura mexicana y el anterior fue sobre diseño universitario. Fue lo primero que me dediqué en mi vida, fui experto de Anuyes, de la primera Anuyes, en estas cuestiones de diseño universitario. Entonces el segundo tema era platicar algunas nociones de base respecto a este asunto de la ingeniería social, donde está incluida la palabra técnica y la palabra tecnología. Luego algunas nociones en desarrollo, donde está la propia palabra, el propio concepto de ingeniería social y el concepto de ingeniería en comunicación social. Y luego terminaba muy chulamente con el rollo de ingeniería social y tecnología social. Este era el programa original, que como ven era todo el caminito de llevarlos de la mano de los rollos de ingeniería social hasta el asunto de la tecnología social. Y como el compromiso que me había dado a mí mismo, un poquito llevado por la euforia de mi reacción emocional excesiva a que se volvía a aparecer un congreso con la palabra tecnología utilizada de la manera más periodística, simplona posible, sin darle el peso que tiene constructivo, sin su epistemología más rica, que es a la que necesitaríamos acceder para seguir hablando y usando el concepto de tecnología. Entonces esto de tecnologías para el desarrollo social, que era una especie de redundancia de tecnología social. ¿Para qué queremos tecnología social? Pues para desarrollar socialmente. Entonces, como decía yo, ya no voy a hablar directamente de esto, pero sí voy a tocar algunos puntos como a la carta. Bueno, del concepto de ingeniería que aparece aquí, que es el concepto general, etimológico, quiero que se vayan a la parte más básica del concepto, que es gen, que es procrear, producir, crear, engendrar. La ingeniería básicamente es eso, es una configuración creativa. Peter Snow es un mediocre escritor de ciencia ficción que en el año 59, en un congreso en el Cairo, me parece, planteó la siguiente imagen, que es una imagen como del rey va desnudo. Estamos en la posguerra, ya estamos en plena Guerra Fría, ya es el mismo año de la Revolución Cubana. Y el vato dice, todo el siglo XX ha sido construido por ingenieros y las universidades del mundo siguen dirigidas por humanistas. Lo dice ahí en una reunión UNESCO en el Cairo. Se fija en eso, lo subraya, y el impacto sobre aquel público es una anécdota para la gente que andamos en estos rollos. Este dispositivo se autodestruirá, no sé qué, ¿se acuerdan del rollo de Misión Imposible? Siempre me encantó esa imagen de que la cosa se destruye. Eso uno quisiera mandar cartas así, ¿no? Y que cuando tienes 10 segundos para leerla, y si no, se desaparece. De hecho, ya se puede hacer. De hecho, no sé por qué no lo tenemos como aplicación. ¿No les gustaría como aplicación tener la onda de Misión Imposible para cosas que ustedes mandan? Por ejemplo, para los vatos que están haciendo tesis, mandarles la onda esta a los lectores de tesis y decirle, tiene usted una semana para leer la cosa esta, y si no la lee se va a autodestruir. Y entonces usted me tiene que indemnizar, porque esos güeyes, los lectores, dicen, no, no pude, es que fue a tal parte, que no sé qué, ya 3 meses después, ya voy a empezar a leer tu tesis, y el otro tipo ya desesperado.
Para este tipo de cosas sería perfecto este dispositivo, ¿no? Autodestructivo. Entonces, engendrar, procrear, no sé qué. ¿Y ahora? Ya se trabó la madrola. Ahí está. Esta es la definición del pequeño Larousse de lo que es ingeniería. A mí me encanta, porque tiene una convertibilidad a lo social prácticamente inmediata, porque está muy bien construida. Aplicación de las ciencias físico-matemáticas. Entonces, dejemos la aplicación de las ciencias, aplicación de conocimiento sistematizado, aplicación de un logos, aplicación de un sistema de conocimiento. ¿A qué? Invención, perfeccionamiento y utilización. Y ahí viene el asunto. De la técnica industrial, quitemos lo industrial y dejémoslo en técnica. Invención, perfeccionamiento y utilización de técnicas sociales. Eso sería ingeniería social, la aplicación de ciencias o sistemas de conocimiento sobre lo social a la invención, perfeccionamiento y utilización de técnicas sociales. Esto es un tema complicado. Este camino me gusta mucho, creo que es muy didáctico y espero que les sea útil. Es topología lingüística. Nuestra topología lingüística, la nuestra, la del español que usamos en México, tiene 3 fuentes básicas topológicas, es decir, acciones prácticas que llevaron a necesidades de nombres o de articulación entre nombres, sustantivos y a sus complementos adverbiales y bla, bla, todo el rollo de la gramática, que son la agricultura, la pesca y la ganadería. Esto es muy, muy, muy interesante. Las imágenes que tenemos más claras, topológicas, para entender lo que sea, están asociadas a alguna de estas 3 configuraciones, que son configuraciones genéticas de toda la tecnología social. En principio, todas nuestras metáforas de las operaciones, que esa es la palabra clave desde un punto de vista de ingeniería, de todas las operaciones y todas las cosas que hacemos, están asociadas en términos de gran campo de significado a este topos genético que es agricultura, pesca y ganadería. Por ejemplo, a nivel de tecnología social, el matrimonio, tal como la Santa Madre Iglesia lo estabiliza, no está asociado a la topología de la pesca. Al contrario, la topología de la pesca está demonizada, un amor en cada puerto. Eso no suena muy a matrimonio. Pero agricultura, ¿qué les parece? Estás en la misma, la casita en la pradera, estás ahí con tu esposita, tus hijitos, tus vaquitas, tu perrito, tu terrenito, y toda la vidita viviendo ahí. Entonces, esta configuración topológica de la agricultura crece, se desarrolla tecnológicamente hasta operar en un cuerpo de prácticas, de operaciones que tienen que ver con la reproducción social, moral del cuerpo social, como es la figura del matrimonio y la familia. ¿Cómo sería una familia que desarrollara el topos de los pescadores? Sería muy diferente al que tenemos. Y el rollo vaquero, ese es muy interesante, tenemos un topos vaquero tremendo. Siendo que el país tiene en términos productivos como base la agricultura, el topos de la dominación, el topos de la violencia, el topos de la extracción, la minería sería otro, que está asociado al de los vaqueros en esta configuración que estoy diciendo, el topo de la dominación, de la extracción. El topos vaquero es el topos de los narcos y el topos de los estados nacionales en un sentido guerrero, y el topos de muchas industrias y de muchas empresas, de muchas configuraciones de negocios. El modelo de negocios, como diría mi amigo Jorge Hidalgo, tiene un topos originado en el vaquero, dominando a su caballo
Y Eduardo Galeano tiene una frase, tiene una definición de cultura política latinoamericana que tiene en el centro la cultura vaquera. ¿Qué es la cultura política latinoamericana según Eduardo Galeano? El pensador, escritor uruguayo, muy lúcido, que les recomiendo. Sí, en general se lo recomiendo. Lean lo primero que se los encuentran y va a estar interesante. La cultura política latinoamericana es un jefe que le grita a un subordinado, que golpea a su mujer, que abofetea a su hijo, que patea a un perro. Esa es la cultura política latinoamericana. Es la cultura política vaquera. Entonces, es una cosa seria esta. Y de pronto aparece software, estar en línea, estar conectado. Aparece una nomenclatura de un topos, que es el topos del ciberespacio. Pensamos ya plataformas, pantallas. Tenemos ya una parte de nuestro lenguaje construyéndose sobre el topos, que ya no es el vaquero ni el agricultor, sino es el ciberespacio, el que navega en el ciberespacio. 60 millones de personas. Y de eso no está enterada la Secretaría de Educación Pública, que también tiene pedo y medio con el rollo del ciberespacio, entre que no le gusta, entre que, pero hay educación en línea, que es lo mismo por otros medios, pero es lo mismo. No sabe qué hacer con eso. Y hay un montón de raza que está siendo alfabetizada, construida en el topos lingüístico del ciberespacio. Y la arquitectura del ciberespacio no fue legislada en la Cámara de Diputados, fue legislada en Silicon Valley. Entonces Silicon Valley y sus amigos del alma están construyendo la arquitectura de la vida social, del ciberespacio, que es el topos en el que están construidas las últimas 3 generaciones, desde los primeros no nativos digitales, los primeros nativos digitales y lo que sea que exista hoy, de lo que nos va a platicar mañana Octavio Islas. Y este país en su arquitectura decimonónica todavía no responde, creo que es de lenta reacción. Y tuvo que venir el 132 que desestabilizó la institución política de este país para que dijeran, ¿qué es eso? Pues no, que eran un montón de escuincles ahí que nada más like y pura pendejada, y eso es irrelevante, y casi desbaratan la institucionalidad política de este país con un berrinche de niños bien, donde los políticos de la UNAM, los pumitas, que fueron los que tomaron el movimiento a la semana, tomaron el movimiento, a ninguno de esos políticos formados en partiditos de izquierda se le hubiera ocurrido reaccionar a lo que pasó en la Ibero con un video en YouTube. Se les ocurrió a los de topos. No sé si me entiendas, yo soy chavo del Ibero, yo no voy a ir a la calle ahí, no sé qué, un videíto. Estoy construido en otra arquitectura. Isaac Asimov decía, cuando se refiere a la ciencia ficción, en el mundo real pasa esto y otro. En el mundo irreal hay guerras mundiales y hay partidos políticos. Ese es el mundo irreal. El mundo real es el de la ciencia ficción. Es muy interesante porque cuántas cosas, con cuánta gente pueden platicar en el mundo disque real, que para mí ya es el mundo irreal. Es un mundo real, un mundo virtual sostenido a golpes de institucionalidad en el que cada vez más gente está incómoda. Por eso están colonizando vaqueramente, para eso sirve ser vaquero, colonizando el nuevo mundo, el que es real, tiene más posibilidades, pueden suceder más cosas, tiene mayores efectos constructivos. No quiere decir que ahí se está construyendo ya una civilización, espérense, no es para tanto. Pero de que en el tiempo dedicado al ciberespacio es cada vez mayor y la configuración de la temporalidad social en el ciberespacio es cada vez más presente a nivel del mundo total, lo que le llamamos
usando la nomenclatura de un pensador francés, el hipermundo. El hipermundo, ya todos vivimos en el hipermundo, todos los que están aquí presentes ya son miembros del hipermundo. Difícil, como decía hoy Jorge Hidalgo, separar ya, cribar, discernir mi vida en el ciberespacio, mi vida en el otro lugar. Con el tiempo que tengo estudiando la cultura tapatía, yo creo que aquí debe haber todavía problemas graves de tensión innecesaria en esto que Jorge Hidalgo llamaba el continuo mundo cibermundo, el hipermundo, o sea, algo que los engloba a los dos, porque todavía hay una institucionalidad moral una arquitectura, la moral es un diseño de arquitectura social que dice, esto es la vida, eso que haces en el ciberespacio, eso no es vida, eso no es vida, no es legítimo, no es legal, no es legítimo y no es moral, no es importante, no es valioso, solo es valioso lo que pasa de este lado. Y mucha gente de manera pecaminosa, por eso cuidado, mucho cuidado, que están tomando por un rumbo equivocado. En la medida que se van metiendo más al ciberespacio y al cibermundo, están perdiendo el camino de lo que pasa en el mundo irreal, es decir, lo que pasa en sus casas, en la escuela y en la calle. Ese es el mundo irreal. El mundo real es el otro, que va reconfigurando a no al revés. Pero ese es el tema del Jorge Hidalgo, no mío. Entonces, la ingeniería se pregunta, una imagen rápida de estos asuntos de ingeniería social. Ingeniería civil, que es una de mis formaciones amadas por mi padre, apareció, tal como menciona Snow, el escritor de ciencia ficción, apareció formalizada académicamente y a nivel de discurso público prácticamente hasta la segunda parte del siglo XX. Ingeniería civil. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo las pirámides de Teotihuacán? No fueron ingenieros civiles. ¿Quién hizo la muralla china, que durante muchos años era lo único que se veía desde la tierra, hecho por los hombres, por los seres humanos? No fueron ingenieros civiles. ¿Quién hizo las catedrales? No fueron ingenieros civiles, pero fue algún tipo de ingeniería civil en un sentido histórico, porque la ingeniería civil se sintetizó como tal hasta la segunda parte del siglo XX, y desde ahí se releyó todo lo que había sido ingeniería civil histórica en el resto de la historia humana, y se amplió el imaginario de posibilidades constructivas desde el punto de vista civil. La ingeniería social es lo mismo, no existe todavía incluso como especialidad. Si ustedes entran a Google, lo único que les aparece a nivel académico como ingeniería social es algo que tiene que ver con mercadotecnia. En algunas universidades privadas, en algunas partes del mundo, solamente eso les aparece como académico relacionado con ingeniería social, y como concepto les aparece Lebensborn, el rollo alemán racista de construir la raza aria, los perfectos y no sé qué rollo. Ese es el antecedente. Son las dos configuraciones que tiene el sentido común social respecto a ingeniería social. Pero la pregunta que nos hacemos, como se hacen los ingenieros civiles respecto a las pirámides, es: ¿pero quién sintetizó las religiones? ¿Quién sintetizó las instituciones políticas? Todo eso es ingeniería social. Ya más reciente, ¿a quién se le ocurrió que hacía falta la terapia de pareja? Todo eso es ingeniería social. Una de mis formaciones es lingüista, y llevamos una materia completa, porque estudié lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una materia completa para revisar cómo se dio el proceso de colonización, conversión en la llegada de los sacerdotes europeos católicos a este país, porque eran unos lingüistas de primera y todavía no existía el concepto de lingüística. Las cartillas de conversión requerían que tuvieran un dominio lingüístico social
de la gente que iban a convertir que los actuales lingüistas no tienen. Quizás el lingüístico de verano, el Instituto Lingüístico de Verano, pero en general la gente no tiene esas competencias y esa gente las tenía. Ingeniería social. La conversión es una tecnología social. En este país es el país que más Coca-Cola toma per cápita de todo el mundo. Es un efecto de ingeniería social. Yo quiero saber cómo le hace la Coca-Cola para tener ese efecto. ¿Cuáles son las cosas que se articulan para que lo mismo que hacen en otros lados no tenga la eficiencia que tiene aquí? Y en Monterrey, de cada litro de líquidos que se toman, 950 mililitros son de Coca-Cola, según datos. Que es, en ese sentido, la ciudad más bebedora de Coca-Cola en todo el planeta. Entonces, a mí como ingeniero social me interesa saber cuáles son los elementos que se articulan de tecnologías, de operaciones, de topologías socioculturales en relación a estas campañas para que tomes Coca-Cola, que tienen tan buena articulación que tienen ese efecto. Todo eso es ingeniería social. Pero ahí no para la cosa. Resulta que ustedes están vestidos de cierta manera. Eso es por un efecto de ingeniería social. La moda es una construcción de ingeniería social. Los usos y costumbres de la antropología, lo que estudia la antropología. Yo soy antropólogo antes de ser ingeniero social. No puede haber sido ingeniero social si no me hubiera yo metido en tanta cosa y no me hubiera metido tanta cosa también para llegar a estas conclusiones. Mi objeto tecnológico favorito, la fiesta. Las cucarachas no hacen fiestas, los perros no hacen fiestas, los changos, que son nuestros primos hermanos, no hacen fiestas, los pájaros no hacen fiestas. Los únicos que hacemos fiestas somos los seres sociales humanos. Es tecnología social. Y no empezamos a hacer fiestas porque, ay, vamos a hacer una fiesta. Estaban ahí los Pithecanthropus erectus, un día, así como el Santos, estaba un día en Pithecanthropus erectus ahí platicando, no sé qué, dijo, vamos a hacer un reventón. Fue un proceso largo de síntesis que tenía que ver con el trabajo y el descanso, hasta llegar a esta high-tech social. Es de la tecnología más sofisticada que tenemos, la fiesta. Los Estados Unidos de Norteamérica no serían lo que son si no tuvieran la configuración de work y have a good time. Trabaja cuaqueramente, bajo una lógica religiosa protestante. Trabaja, ten valor, sentido, orgullo de lo que haces. Una cosa parecida pasa con el shintoísmo japonés. Pero también descansa, te lo ganaste. Relájate hasta el reventón. Y lo que nos mencionaba hoy Jorge, que probablemente la industria número 1 en el planeta, en un sentido emergente, es el entretenimiento. O sea que el have a good time está cabroncísimo. Norbert Elias, quizás el sociólogo del siglo XX más interesante desde mi punto de vista, porque se fijó en estas cosas que ya son más contemporáneas a nosotros. Norbert Elias dice que el proceso de civilización es un proceso en el cual hay una domesticación de los impulsos. En eso consiste la ingeniería social del proceso civilizatorio. Y el efecto que tiene el proceso civilizatorio, es ingeniería social de primera, es el autocontrol. El control de la violencia individual y el control de la violencia grupal y colectiva. Y Norbert Elias, que es el gran sociólogo del deporte, dice: en la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se sintetiza otra de las magníficas y extraordinarias tecnologías sociales vigentes hoy y que está asociada a este asunto del tiempo libre y el ocio y el entretenimiento, el deporte. ¿Y saben para qué se sintetiza el deporte? En la Francia y en la Europa del siglo XIX, para convertir a guerreros asesinos en parlamentarios dialogantes. Y se sintetiza al mismo tiempo que el uso de los cubiertos para comer.
y las reglas de cortesía para convivir en un salón, que es maravilloso. ¿Vieron la película del zorro de Banderas? Era una bestia bruta, y el zorro viejo, lo domestica, y uno de los elementos básicos de su domesticación es saberse comportar en un salón. Tiene que ser encantador, tiene que ser estratégicamente impecable, no puede decir o hacer nada que no tenga un efecto de seducción o de que le pongan atención. Entonces el vato, por andar de caliente, casi lo dejan fuera de la reunión donde iban a decidir la independencia de California, ¿se acuerdan? Porque pierde, se le olvida para qué estaba ahí, que el salón es un campo de relaciones estratégicas. Desde una fiesta, hoy nos vamos de party y es lo mismo. El menso ni se entera, el listo le va muy bien toda la noche, o la lista, porque uno a eso va al salón, a la reunión con otros, a obtener algo de ellos a cambio de algo que uno va a dar. Por eso tiene uno que ser encantador. Todo eso es ingeniería social. La cortesía es ingeniería social. Es fascinante leer lo que sucedió entre el siglo V y el siglo IX de esta era en la China, que es uno de los periodos que tenemos documentados, porque de los otros es más difícil conseguir documentación, respecto al efecto constructivo de la cortesía. Confucio es un ingeniero de la cortesía. Pone al centro de la moral es una tecnología social, pone al centro de la moral no el ser bueno o ser malo, sino la cortesía, ser aceptado y aceptar. Eso es lo que pone al centro de su configuración, el gran Confucio. Es ingeniería social. Entonces, la gastronomía, que es para mí de las ingenierías sociales, la gastronomía es arte, tecnología, placer, lujuria. Bueno, tiene su propio pecado capital, que es ser glotón. Pero acabo de leer un reporte de investigación en inglés, que es a propósito de otro proyecto que tengo sobre relaciones de pareja, del cual ahorita les voy a dar algunos ejemplos de ingeniería social, sobre en qué piensan, según, antes de esto, Susan Blackmore, que es una de nuestras teóricas, es una psicóloga, una de nuestras teóricas heroínas de la pradera en este momento, habla que la mayor parte del cinito, de la subjetividad, de la introspección, es estar pensando en relación a otros. El típico es que le hubiera dicho, ese cuando me dijo, yo le voy a decir, le voy a decir, porque no sé cuánto. La escuela de Chicago decía de que el centro de la socialización es qué tanto tienes tú este tablado dramático incorporado a tu cabeza, haciendo recalentado de cosas que sucedieron y haciendo prospectiva dramática de cosas que van a suceder en relación a otros. Entonces, la mayor parte del tiempo nos la pasamos pensando en nosotros en relación a otros. Entonces dice Susan Blackmore que cuando aparece la internet, lo que hay es una extensión, hoy mismo en la mañana Jorge Hidalgo lo decía también, es una extensión de este tablado dramático personal, íntimo, a un nivel público, en algo que es como una especie de trampa. Si nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, no lo haríamos, porque no hacemos eso en el llamado mundo real, pero sí lo hacemos en el mundo virtual, porque pensamos de que no hay problema. No, claro que hay problema, todos los problemas. Este es el verdadero mundo real emergente, pero es un mundo real que está teniendo una genética donde este tablado íntimo ya está conectado y es transparente. Uno piensa, como decía, cuando uno se presenta en el ciberespacio, que todo está bajo control, que está más o menos mintiendo. Pero lo que hacen las grandes corporaciones, esto de la publicidad de contexto, de que toman toda la información, así como su peliculita de Facebook,
Bueno, una cosa parecida, pero no a eso. Eso hace la publicidad de contexto, esta investigación, y dice, esta gente ya hace nichos, segmenta el mercado y el efecto de lo que va a hacer de intervención respecto a esta configuración de información que nunca había tenido tanta. Es el sueño dorado de la publicidad, tener toda la información que tiene, que nosotros damos estando todo bajo control. Pero eso no nada más lo hace la publicidad, también lo hace tu amigo de al lado. Con esas pocas cosas que dices, esas pocas fotografías que sabe exactamente de qué pie cojeas y se fija. Y como dice el dicho, si no quieres que se sepa, no lo publiques. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Bueno, proceso civilizatorio. Entonces, proceso civilizatorio es cortesía, autocontrol, y el autocontrol tiene una configuración que es que para que podamos vivir muchos juntos, tenemos que producir lo necesario y suficiente para el mínimo de convivencia. Y eso requiere disciplina en el trabajo. La disciplina en el trabajo no es algo que se inventó otra vez de pronto, como hormigas. Es que el instinto fue sintetizado y puede ser desintetizado. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron construidos por una disciplina del trabajo que ya no tienen actualmente. Según el antropólogo Marvin Harris, ya desde los años 60, lo equivalente a la Procuraduría del Consumidor norteamericana, le exigía a las empresas que cuando vendían un producto viniera en la etiqueta si habían sido maquiladas en lunes o en viernes, porque eran de menor calidad. El viernes porque ya nos vamos de party, y el lunes porque es al lunes, no mames, es una cosa horrible esto de trabajar. Entonces, si eran producidas en martes, miércoles y jueves, eran de mejor calidad. O sea, se vino abajo la disciplina en el trabajo. Y el complemento a la disciplina del trabajo era la fiesta, que tenía también una configuración de ingeniería social que era, pero es una fiesta, pero no nada más es para descansar, es para construir comunidad. Es para construir comunidad, la kermés. El béisbol norteamericano es una tecnología de configuración de comunidad. No hay Estados Unidos de Norteamérica sin béisbol. Y primero fue el efecto constructivo comunitario y después fueron las grandes ligas. Después. Primero es en cada pinche pueblito de porquería hay una liga, alrededor de la liga se juntan gentes de todas edades, el juego es una reunión familiar, cada vez que hay juego y a lo largo de la liga es una configuración de conectividad, de vinculación que brincos diera al internet en sus mejores momentos de inspiración. Béisbol, tecnología social, que nosotros en la red de estudios sobre deportes tenemos 10 años tratando de impulsar en ligas mexicanas, hacer de nuestras ligas mexicanas de fútbol no un remedio de lo que se ve en la televisión, sino un remedio de lo que fue el béisbol en los Estados Unidos en la construcción de ese país en la primera parte del siglo XX. Tecnología social. Entonces ya van viendo por dónde va la onda de la tecnología social, por dónde va la onda de la ingeniería social. Entonces, ¿dónde falta el último elemento? Ni cuenta me di que dejé ahí en el rollo de lo técnico, que lo que a mí me interesa es la última parte, tejer, construir. Esa es la figura constructiva de la configuración técnica. Es una figura constructiva económica. O sea, tiene que sintetizar más operaciones para hacer mejor las cosas, tiene que realizar en menos tiempo las operaciones y tiene que optimizar la articulación de esas operaciones con otras operaciones para que el contexto de la organización sistémica se mejore. Todo es pensamiento tecnológico. Entonces, no solamente me falta la parte de comunicación, que era lo que sería, entonces, ¿qué onda con las tecnologías en comunicación social y qué onda con la ingeniería en comunicación social? Esta parte sí está más pacheca, más inspirada, es una ruptura cosmológica. La comunicación aparece en el ciclo pasado de la comunicología
le dedicamos 2 años a revisar el pensamiento filosófico y la comunicación. 2 años, un grupo de estudio, una red de trabajo, que es como trabajo yo. Y una de las conclusiones que resultaron fueron las siguientes. Por ejemplo, el concepto de comunicación aparece en el discurso filosófico oficial hasta muy entrado el siglo XX. No aparece en la modernidad, no aparece en la Edad Media, no aparece en la Edad Clásica. No hay un diálogo de ¿cómo se llama? De mis rusos o de la comunicación. Es el primer nombre griego que se me ocurrió para inventar un diálogo de Platón. No existe. O George Moustaki o de la comunicación. Ese sí tendría que hacer. O Nana Mouskouri, la comunicación. Genial, encantadora esa mujer, gran voz. Entonces eso ya es sospechoso. ¿Por qué la palabra comunicación no aparece a nivel de altos estudios y de principio constructivo, de élite, ecosistémico, hasta el siglo? La palabra ya existía, por supuesto, pero la palabra como un elemento técnico, high-tech, hasta el siglo XX. ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó en el siglo XX que nos metió a todo el planeta a pensar en la comunicación? ¿Qué pasó en el siglo XX que fue necesaria topología, que apareciera algo que me permitiera percibir lo que estaba sucediendo en el siglo XX y que palabras y conceptos anteriores no me permitían percibirlo y concebirlo de la misma manera? Ese es el punto clave. Ese es el punto clave. Si tú percibes el mundo contemporáneo con palabras como amor, ¿te suena conocido? Solidaridad, democracia, bien común, esta nomenclatura ética, moral, previa al siglo XX, alcanzo a ver la vida social hasta cierto punto. Alcanzo a imaginarme lo que le puedo hacer a la vida social hasta cierto punto. Pero lo que les digo yo como ingeniero en comunicación social es que cuando yo percibo el mundo social desde la comunicación, veo muchísimas más cosas que lo que puedo ver con estas palabras que acabo de mencionar. O sea que es un tema cosmológico. Es un tema de centralidad conceptual, de sentido de las cosas. Un químico puede ver todo lo que hay en este salón, todo, desde el punto de vista de la química o de cierta perspectiva de la química, sin pararse en nada más. Puede ver tu uña desde el punto de vista químico, pero también tu mirada, tu historia, tu memoria desde el punto de vista químico. Siempre me ha parecido extraordinario eso. Esa fotografía que se publicó hace 3 semanas, de cómo ciertas moléculas se reconfiguran, y eso que estamos viendo a nivel molecular es un recuerdo. ¡Wow! Para mí eso es equivalente históricamente a lo que significó ver por primera vez realmente desde el espacio al planeta Tierra. Ahí cambió, ahí empezó la época moderna realmente. La reflexividad nunca se completó, el mirarme mirando nunca se completó hasta que pude ver el planeta desde donde miro y desde el que solamente siempre había mirado. Entonces, eso es hacia afuera, hacia lo extenso, hacia lo macro. Imagínense hacia lo micro ver el cambio proteínico, la manera como ciertos radicales libres se configuran con ciertas masas proteínicas moleculares, y eso es un recuerdo. Ahí cambia la vida. Ahí ya déjate de historias de que habla con él. Lo siguiente es, tómate esto, pum, y vas a sentir, o como decía un amigo psiquiatra que se mató metiéndose en dirección contraria bien pedo en Sudáfrica, andaba buscando el origen del hombre. Era un psiquiatra que se metió a estudiar antropología física en la ENA, y fue donde yo lo conocí, Eric Lamroth, y a los 2 años de estar estudiando, que era el centro de investigaciones sobre el origen del hombre más importante en esa época en el mundo, en los años 80,
Salió de una fiesta, se olvidó que ahí los sentidos eran al revés y se estrelló de frente contra un carro y se mató. Bueno, Eric me decía, yo puedo resolver en 2 tomas, en 15 días, lo que el psicoanálisis resuelve en 25 años. Esa pseudociencia. Él se sentía el papá de los pollitos de la ciencia positiva. Y tenía razón, lo podía hacer. Una distorsión obsesiva, compulsiva, puede ser simplemente un déficit de zinc, como la homeopatía. Es una homeopatía emocional y eso va para adelante. Bueno, este es bonito para aspectos de ingeniería. ¿Saben ustedes cuál es del catálogo de proteínas, de formas proteínicas que tenemos ahorita en biología, del catálogo, el 60% son proteínas que no existen en la naturaleza, pero ya fueron sintetizadas, ya son ladrillos con los cuales podemos construir cosas, y con el rollo de la nanotecnología, eso también apenas inicia. Entonces quiere decir que toda la naturaleza completita, a lo largo de millones de años, nos ha llevado al 40% de las formas proteínicas que en este momento tenemos en catálogo. 40% de sistematización de lo que hay y 60% de invención de lo que puede ser. Es hasta escalofriante. Frankenstein es un cuento de hadas. Bueno, algo no queremos hacer los ingenieros sociales. ¿Cuántas formas de articulación, que es una dimensión de la comunicación desde el punto de vista científico, cuántas formas de articulación social hemos tenido históricamente como seres humanos sobre este planeta? Hay que hacer ese catálogo para hacer lo equivalente. Y por otro lado, podemos imaginar formas de articulación que no han existido hasta la fecha. Voy a dar un pequeñito ejemplito de esto. Siglo IX. El siglo IX es el gran siglo de oro de la poesía china. Y la mayor parte de los poetas de ese siglo no eran poetas profesionalmente poetas, como nosotros entendemos un poeta, sino eran servidores públicos y sacerdotes. Me interesa sobre todo la figura de los servidores públicos. Para hacer servicio público de carrera en esa China, en ese imperio chino del siglo IX, el examen de admisión era escribir un poema. Si no era bueno, no entrabas, así fueras barrendero o fueras a ser secretario de Hacienda. Imagínense cómo nos iría hoy. ¿Y por qué era interesante para esa gente el rollo del poema? Porque si tú escribías un buen poema, estabas mostrando competencias que tenían que ver con empatía, sensibilidad, imaginación, capacidad de expresión, sentido de la vida, que eran cualidades deseables para un servidor público. Entonces, si no mostrabas eso en tu poema, no podías ser un buen servidor público. Es tecnología para construcción del servidor público del siglo IX de esta era, que desde mi punto de vista es muy superior a la tecnología actual que tenemos para curricular para el servicio público de carrera contemporáneo. ¿O ustedes qué opinan? Ahí empieza el tema interesante respecto a esto. El ejemplo que mencionaba yo allá, mis amigos de la televisión de acá, una terapeuta de pareja norteamericana, una gringa. Doctora, ¿queremos separarnos en paz o queremos ver si todavía podemos tener relación? Una pareja en problemas de pareja. Y entonces la terapeuta, de otras cosas, pero nada más una pincelada de lo que es una reflexión tecnológica sobre la relación, sobre la interacción de pareja. Durante el próximo mes, todo lo que hablen entre ustedes no pueden usar ni el tú ni el yo, solo el nosotros.
regresa dentro de un mes. Y dentro del mes regresaba la señora esta, la pareja, y decía, ya entendimos. No hizo falta que les tirara ningún choro, ni los mandara a misa, nada, no hizo falta. Solo que usaran una configuración de heteronomía, que así se llama, viene del maestro Piaget, pasado por el maestro Manuel Martín Serrano, para la comunicación. Heteronomía es la alteridad, autonomía es la identidad. Entonces, ¿cuánta de nuestra vida social está construida y reforzada en elementos de autonomía? Dice la teoría de la comunicación humana que no hay autonomía sin heteronomía de calidad. Si solo refuerzas una, la otra se la lleva el diablo y por lo tanto todo el sistema se va al demonio. Entonces, esta mujer lo que simplemente les muestra a las parejas es su exceso de autonomía que los estaba llevando a la separación y a la ruptura del vínculo, haciendo un exceso del otro extremo que es la configuración de heteronomía, simplemente por usar el nosotros en lugar del yo y el tú. Imaginen ahorita pelearse con su mamá, su papá o su novio o su novia. No se vale decir yo o tú. A ver, peleense con él o ella. Peleense, imagínense. ¿Qué van a decir? Es que quiero romper la heteronomía. Es que tú y yo, o sea, ya. Antes de que se declare la ruptura, se está construyendo. Es técnica, es una técnica de deconstrucción de la pareja. La referencia yo-tú. En cambio, el nosotros, que es una configuración muy cristiana, por cierto, es la gran tecnología heredada del cristianismo, es la configuración del sentido de comunidad a partir de la figura del nosotros. Hasta llegar a filósofos de la comunicación, como Blondel, que de este rollo de yo y el tú y la alteridad lo desarrollan y nos ilustra mucho a gente como nosotros. Bueno, por ahí va el rollo de la ingeniería en comunicación social y el rollo de las tecnologías sociales. Y entonces vendría el último elemento. Todo esto que he estado mencionando, ¿cómo lo relacionamos con lo que nos trajo aquí? Las tecnologías de información y comunicación, esas así llamadas. Ya vieron que llamar a eso así es hasta confuso, sino que un disparate cuando estamos mirando el tema de la tecnología y lo social y la comunicación desde el espacio que les acabo de mostrar muy rápidamente. Pero si articuláramos estos dos espacios de sentido, ¿qué sucedería? Si articulamos estos dos espacios, ¿cómo anda? Pienso, les pregunto, si ustedes van a ser managers de redes sociales, que es un tipo de perfil profesional emergente. Tú te vas a encargar de mis redes sociales para mi empresa o para mi partido, para mi grupo religioso o para mi grupo, por lo que sea. Entonces, ¿en qué te tendrías que fijar? Que de hecho ya se fijan, ya sucede, o sea, ya podemos aprender tecnológicamente de prácticas que se están haciendo en ese sentido. Han escuchado la dimensión, la presencia central que tiene hoy en un movimiento que va como de finales de los 60 a principios del siglo XXI, de la dimensión emocional en la política, técnicamente en la política y en la propaganda y en la publicidad comercial común y corriente, la publicidad emocional. O sea, tú no compras por la racionalidad de que va a ser útil ese producto, sino compras porque el acto de comprar te hace sentir bien. Es casi como un rollo de redes sociales. Tenía una amiga que fue la primera vez que lo escuché con esa claridad, era una mujer muy lúcida. Yo cuando estoy deprimida me visto bien y me salgo a la calle a comprar. Me hace sentir bien. Bueno, esto está ya estudiadísimo. Entonces a lo que te tienen que hacer es, no te venden el producto, te venden las ganas de salir a comprar, para lo cual no hace mucho esfuerzo, porque ya está uno que se muere de ganas para compensar estos rollos, bla, bla, bla. Eso ya sería un tema específico de esta área específica.
El National Geographic tiene un video que pueden encontrar en YouTube que es maravilloso, es comparando fotografías del Congreso norteamericano a lo largo de todo el siglo XX. Entonces es impresionante cómo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aparecer una reforcización del Congreso norteamericano. Para ser congresista antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía uno que parecer un señor, hasta tener un poco de peso, la cara casi como de papá, del dueño de una empresa, una persona muy seria. En cambio, ya para los años 90, 80 y 90, si te parece a Brad Pitt, tienes más posibilidades de ser senador o no sé qué. Saben ustedes que la dimensión básica, según los que han analizado esto, del triunfo de Fox, no fue el cambio de régimen, fue el sex appeal. Era un vaquerote acá, qué chulo, acá el bigotote, así grandotote. Eso se estudió y medio se operó, y al final aprendieron de eso. ¿De dónde creen que salió Peña Nieto? Hubo un caso tradicional en América Latina, el presidente más farsante en la historia, o uno de los más farsantes en la historia de Brasil, se llama Collor de Mello. Y Collor de Mello ganó la presidencia de Brasil porque parecía un príncipe de cuento de hadas. Era guapísimo y no mamadas. Y lo explotaron hasta donde pudieron y arrasó. Y ese cuate lo único que quería era hacer negocio para sus amigos, los hacendados de la barriga colonial de Brasil, y el país le importaba un pito. Y no terminó su periodo. Le hicieron juicio político por malos manejos, porque ya era un descarado. Ya para que un político le hagan juicio político, puta, es que ya se pasó, pero cabrón. Bueno, este fue uno de ellos, Collor de Mello. Entonces hay una ingeniería. Esta es muy buena. Esta la platicaba hace poquito con una amiga que trabaja en una universidad de la imagen. Cuando fui joven, toqué en varios grupos de rock, y uno de ellos, toqué con un vato que se llama Víctor Gordoa, que es el dueño de esta universidad de la imagen, que está por la colonia Roma, en la Ciudad de México, y próximamente va a haber un campus enorme en esa zona nueva de Slim por el Sumaya, en Polanco. Bueno, entonces estaba yo platicando con una amiga que trabaja en esa universidad, y le decía yo, a ver, ¿tú qué sabes de esto? Porque acabo yo de leer que resulta que tú tienes más posibilidades de ser querido si te haces la raya del lado izquierdo. Paleontología. Vayan a saber de dónde demonios sale eso. No sabemos, es lo que hay que estudiar y luego hacer pruebas. Pero de revisar chorrocientas mil fotos, es una investigación de políticos de todo el mundo, resulta que solamente, según recuerdo, el 3% de los políticos en el mundo, o sea, políticos de cierto nivel, tienen la raya del lado derecho. Todos la tienen del lado izquierdo. Entonces, el siguiente paso, a ver, cuando compitió de raya izquierda con raya derecha, ¿cómo le fue? Sistemáticamente la raya izquierda ganaba. No era el único elemento, pero si yo soy un consultor de imagen, un ingeniero social, asesorando a un político, yo le recomendaría que se hiciera la raya del lado izquierdo. Y si yo fuera como ustedes, que ya no soy, por supuesto, soy un santo, que me gustaría ligar y esas cosas, entonces les recomiendo que se hagan la raya del lado izquierdo. Van a parecer más simpáticos o más simpáticas que si se la pone la raya, tú estás jodido. Pero déjate la mata, no exageres, claro, pero déjate la mata y hazte la raya del lado izquierdo. Estas cosas, estas son operaciones. Estas son operaciones. Es el topos de la vida. Dime, el mundo del lenguaje, desde el punto de vista topológico, es el mundo de las actividades que realizamos. Entonces, según el tipo de actividad que realizamos, es el tipo de nomenclatura, de sustantivos.
y de verbos que tenemos, las acciones que realizamos y las cosas con las que nos relacionamos y la relación que hacemos de nuestras acciones con esas cosas. Eso es una manera, es una imagen de lo que es la lingüística social. Esto es básico para la ingeniería social, porque entonces si vamos viendo estas microoperaciones en articulaciones mayores, en configuraciones, en corpus, en trayectorias, en tendencias, en procesos, entonces podemos darnos cuenta de muchas cosas y operar de muchas maneras. Mi amiga Sandra Mazzoni es argentina, de la Universidad Nacional del Rosario, de la Escuela de Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional del Rosario. Ella trabaja con una tecnología de comunicación social, de comunicación estratégica, que viene de las comunidades cristianas de base. Según los sociólogos norteamericanos, el elemento central constructivo es producto de ingeniería social. El concepto general constructivo de la vida social norteamericana, que los llevó a ser una sociedad que a mediados del siglo pasado tenía el 50% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. 50% de la riqueza de todo el planeta estaba en Estados Unidos cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es la confianza, trust, la confianza. Entonces yo como ingeniero social les preguntaría, ¿qué saben hacer para ganar la confianza de alguien? ¿Qué saben hacer para aprovechar la confianza de alguien? Y sobre todo, ¿qué saben hacer para promover o gestionar el ambiente de confianza? Eso es ingeniería en comunicación social, porque es articulación, es asociación, la figura de comunidad, poner en común. Los principios constructivos de la sociología, del pensamiento social, es cómo se une y cómo se separa la gente. O sea, lo que ve básicamente un sociólogo, o sea, un pensador científico de lo social, es qué une y qué separa. Lo que ve un ingeniero social es cómo le hago para unir y cómo le hago para separar. Maquiavelo es un ingeniero social. La comunicación es puesta en común. Entonces, ¿cómo le hago para que la gente forme comunidad o cómo le hago para lo contrario? Para desgranar la mazorca del sentido común. Las dos cosas las puedo hacer. Dice Chomsky que la ingeniería social básica de los Estados Unidos de Norteamérica, después de ese éxito enorme de ingeniería social, no usa estos términos, pero en sus términos, es la descomposición, la desarticulación de los efectos de comunidad, de confianza, de sentido común. Es aislar. Bauman, el sociólogo polaco, inglés de la sociedad líquida, dice que el sistema capitalista, en términos de ingeniería social, eso en mis términos, no en los de él, se tardó 2 siglos en desmontar lo que era su principal obstáculo para desarrollarse, la comunidad premoderna. ¿Y cómo lo desmontó? Formando individuos. Alteridad, ¿recuerdan? Heteronomía, autonomía, fortaleciendo la identidad individual. Fortaleciendo la identidad individual, me desarticuló del de al lado y me puso frente a un sistema que me iba a dar y con el que tenía que negociar empleo, gratificaciones, descanso, vacaciones, todo con ese sistema. No ya con el grupo, que era un pedo, porque el grupo podía estar en desacuerdo con el sistema y tener sus propias competencias de sustentación como grupo. En cambio, cuando soy individuo, o me articulo el sistema o ¿qué hago? Como pensaría cualquiera de ustedes. Y si no tengo un salario, ¿de qué voy a vivir? Solamente que alguien me mantenga. Bueno, eso es un proceso de ingeniería social de desarticulación de la configuración de comunidad. Pero la comunidad premoderna, ¿era una comunidad de comunicación? No. Era una comunidad de información. Eran muy homogéneos, muy parecidos, muy similares, pensaban igual, se vestían igual, hacían lo mismo, tenían el mismo librito de instrucciones para la vida social. Eso es una comunidad de información, completamente integrados, articulados y por supuesto separados radicalmente de todo lo que estaba fuera de la comunidad. Lo más parecido a eso, y por eso es un completo arcaísmo contemporáneo, señoras y señores, es la familia.
es una configuración, es un articulador premoderno de vida social. Dentro de la familia sí nos amamos, nos queremos, nos confiamos, y eso es un decir. Y todo lo que está fuera de la familia es amenazante, es extraño, no me gusta, esto fuchi, no sé qué, todo nada más de la familia, con los costos y beneficios que eso trae, más costos que beneficios. Entonces la comunidad de comunicación es como a estos individuos separados los articulamos en un sentido de comunidad en la diferencia. En la diferencia. ¿Qué creen ustedes que es la comunidad estética en Internet? Una comunidad de comunicación. Ustedes pueden pertenecer a los grupos que quieran en Internet, a los que quieran. Y la mayoría de ellos, si son grupos contemporáneos, no les exigen exclusividad. En cambio, si pertenecen a una religión, a una familia, estos grupos que son premodernos son comunidades que les exigen exclusividad y exclusión hacia todo lo que está afuera. Entonces la configuración moderna de Internet es una plataforma constructiva de comunidad de comunicación. Individuos distintos, diferentes, articulados en comunidades diversas, distintas y múltiples, efímeras, lights, porque no son para siempre hasta que la muerte nos separe, sino puede ser nada más por este fin de semana. Ya hicieron la asociación rápido, ¿verdad? Con el matrimonio, exactamente. Un matrimonio contemporáneo tendría esas cualidades, tendría una configuración más estética que territorial material. Y si esa estética es, me emparejo para uno con una cosa, para otro por otra, para otro con otra, para otro por otra, y con todos tengo algo parecido a un vínculo matrimonial, un compromiso constructivo. No uno solo, sino una diversidad. ¿Podemos articular matrimonio tradicional con matrimonio posmoderno? Sí, de hecho lo estamos haciendo. De hecho lo estamos haciendo y cada vez hay más mujeres que no están encerradas en su casa, sino que son madres de familia, trabajan, son mujeres públicas. Es un mal concepto del pasado. Hoy no, es un buen concepto ser una mujer pública. Y tienen amigos y tienen amigas y hacen diferentes cosas con diferentes gentes. Y su temporalidad no es exclusiva de una persona. Entonces, estos son fenómenos que observamos, identificamos cómo se construyeron, cuál es la genética de la cual las operaciones se fueron estandarizando y prospectamos su tendencia hacia el futuro, y entonces el ingeniero ecosistémicamente puede decidir: esto refuerzo, esto no. A esto conviene para una configuración sistémica, esta no. Lo puedo hacer como parte del Estado, lo puedo hacer como parte de la empresa privada, lo puedo hacer como parte de asociaciones y colectivos sociales, lo puedo hacer como parte de grupos religiosos, o lo puedo hacer individualmente, si puedo vivir del aire. Yo personalmente trabajo en este momento con asociaciones civiles y colectivos sociales. Entonces nuestro principal problema es que sucedan. Con esto termino. Trabajo con colectivos sociales y asociaciones civiles. ¿Cuál es nuestro campo problemático para operar en esto? Cuando trabajaba en Colima a mediados de los 80s, hice un trabajo comparativo, accidental, amical, con una amiga de acá de Guadalajara, Helga Jagger, que trabajaba, supongo que ya se jubiló, en la UDG, en el área de difusión cultural, que venía de un pueblito del norte de Alemania, que era muy parecido al pueblito donde yo vivía en Colima, que era Comala. Eran pueblos como de 3,000 habitantes, queseros, lecheros, no lecheros, queseros, básicamente cremeros, y de ganado para eso y no para carne. Más o menos el mismo Producto Interno Bruto, más o menos la misma configuración. ¿Cuántas cosas podía hacer un joven en mi pueblo? 5 si era hombre, 3 si era mujer, que es un mundo. Entre 3 y 5, es muchísimo, porque es muy poquito. En cambio, ¿cuántas cosas podría hacer un joven en el pueblo de Helga? Contamos 157 cosas, porque tienen una configuración de colectivos, tienen una cultura, una ingeniería social de agruparse. Entonces Helga llegó aquí a Guadalajara por el Instituto Goethe,
y con inquietudes que le habían venido de venir a América, de que allá formaba parte, entre otras cosas, de un grupo de solidaridad con las luchas de Centroamérica. Y como ustedes saben, oficialmente México es parte de Centroamérica para los europeos. Así llegó a Guadalajara. 3,000 habitantes. Y entonces dije, yo era un comité de solidaridad con las luchas de Centroamérica en un pinche pueblo bicicletero de 3,000 habitantes. Me decía, no había uno, había 3 comités. Puta, no mames. Pues se dedicaban nada más a la política, ¿no? Y ahí empezó la indagación de este asunto. Entonces no es cuestión de dinero. ¿Es de qué? De articulación. Entonces va mi provocación final. ¿Cuál es tu cultura de comunicación social individual? Tu capital de comunicación social individual. Ustedes hagan su propio recuento. Dime cuántas cosas haces con cuánta gente. Si haces pocas cosas con poca gente, tu mundo es de este tamaño y tu cultura de comunicación es de ese tamaño social. Pero ¿qué pasa si haces muchas cosas con mucha gente? Tu espacio de articulación con el mundo, con conversaciones, con tematizaciones, con discusiones, con acuerdos. La vida no más es discutir con el novio o con la mamá. Y no discutir de que a qué horas llegas y por qué no me das una prueba de amor. Si esa es la base de su mundo, tienen un mundito de este tamañito. Que es que ya no me alcanza el dedo para la apretada para poner el tamañito que es más chiquito que esto. Pero si discuten un montón de cosas con un montón de gente, entonces su mundo, su medio, su cultura de comunicación y el espacio de articulación es rico, es un caldo de posibilidades. Aprendí eso de mi amiga Helga y su pueblo bicicletero alemán, y desde entonces estoy en la persecución de cómo le hago para que aquí los jóvenes, en lugar de aburrirse, les falte tiempo para hacer cosas con otro. Y les pregunto, ¿cuántas cosas hacen en este momento que no sean la escuela y la casa? ¿Con cuánta gente? ¿Con cuántos grupos? ¿Con cuántos colectivos? ¿Con cuántas asociaciones tienen relación y están haciendo algo? Levante la mano el que haga algo de su vida, además del rollo básico de la casa y la escuela. Que no sea trabajar, que no sea trabajo, casa y escuela, sino vida social. Iglesia sí cabe, porque no es chamba, es voluntario, es ganas de articularte. Entonces ya seleccionados estos, los demás se pueden ir, no es cierto. ¿Ven a lo que me refiero? ¿Ven a lo que me refiero? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo sucedió lo que sucedió para que esos que levantaron la mano llegaran a esa situación? ¿Cómo? La ingeniería, ¿cómo? La operación. ¿Cómo sucedió lo que sucedió para que los otros estén encerrados, aislados, desarticulados? Y el ingeniero social, ¿cómo le hago para que esos desarticulados se articulen? Ingeniería en comunicación social. Y como dice Chomsky, soy un tipo perverso del sistema. ¿Cómo le hago para que estos se me desarticulen? Porque me conviene tenerlos solitos. Entre más juntos estén y más organizados están, más problema es que hagan lo que yo digo. Servidos, jóvenes.